Muy buenas noches para todos y para todas. Estamos hoy reunidos con la alegría del lanzamiento de un libro construido a varias manos, con las experiencias de diferentes comunidades reunidas todas en una gran comunidad mixta y que se denomina Espirales de Reflexividad Crítica y Propositiva para escribir la educación media en Bogotá. Demos un fuerte aplauso para iniciar este lanzamiento, por favor. Son todas y todos ustedes constructores, autores, lectores y pues desde luego partícipes de esto que se escribió pero que se sigue viviendo al interior de nuestra ciudad de Bogotá. Le damos la bienvenida al hermano Christian James, vicerrector académico, a la doctora Eliana María Figueroa Dorado, directora encargada del IDEP, al doctor Milton Molano Camargo, desde luego a nuestro director Carlos Valerio Chavarría y a todos y todas ustedes que hoy están en este gran evento. Vamos a iniciar con las palabras de apertura del hermano Christian James. Muy buenas tardes. Saludo cordial para todas las personas que nos acompañan en este evento académico muy importante, no solamente para las personas o participantes aquí en este contexto de la Universidad de La Salle, sino para todos los maestros, maestras, estudiantes, directivos, docentes, directivos de la Secretaría de Educación, del IDEP, que han hecho posible este esfuerzo conjunto para hoy materializar la entrega de un texto académico que cuenta la experiencia de construcción en torno a todos los esfuerzos que se hacen en los colegios sobre media, sobre la programación, la constitución de aquellos sueños, rutas y proyectos que giran en torno justamente a esa educación media de la capital del país. Yo creo que este esfuerzo colaborativo que ustedes han sabido hacer nos coloca en el marco de aquellos elementos que nos recuerdan la importancia de estar en una conversación constante y sobre todo de promover dinámicas que nos ayuden a identificar actores claves en los procesos de transformación educativa. Me parece que la educación media en Bogotá, con la participación de las diferentes comunidades educativas, instituciones, en una reflexión que no se queda dentro de la institución educativa, sino que trasciende los muros de la institución, nos pone hoy en un diálogo constructivo supremamente valioso, relevante para la ciudad y creo que también para el país. Por eso quiero darles la bienvenida muy especial a la Universidad de La Salle. Nos sentimos muy orgullosos de ser parte de este esfuerzo colaborativo, de estar de la mano con el IDEP, con el equipo de investigadores de esta institución y también de la Universidad de La Salle, de los rectores, coordinadores, estudiantes, directivos, académicos que hoy nos ayudan a decirle a la ciudad que los procesos de formación en educación media tienen unas características muy particulares, siempre orientadas hacia el mejoramiento y la transformación educativa y en especial siempre orientadas hacia la generación de nuevos procesos educativos. Es decir, no nos estamos repitiendo, sino al contrario, yo creo que esa mirada interior a cada una de las instituciones, la manera como abordamos, entendemos, nos relacionamos sobre estos procesos de formación nos está mostrando constantemente que estamos recreando la acción formativa, la acción educativa. Y es importante hacer estos mapeos, es importante hacer estos abordajes, porque de allí aprendemos todos. De allí generamos conocimiento, un conocimiento que no se queda escondido por allá guardado, sino al contrario es un conocimiento que se sostiene sobre unas prácticas de interlocución y también de construcción colectiva. Entonces, mi agradecimiento especial, la bienvenida a la universidad y por supuesto la celebración maravillosa por el lanzamiento de este libro. Este es un producto que no es producto final, creo que es un producto que nos abre horizontes y esos horizontes están anclados al espíritu constructivo de los maestros, de los rectores, coordinadores y estudiantes que nos acompañan hoy. Un sello característico en sus instituciones educativas que están demostrando una vez más que somos todos diferentes y que en esa diferencia somos capaces de hacer la unidad y la formación educativa. A todos y a todas, muchas gracias por estar acá
y les invito para que puedan disfrutar al máximo ese producto de apertura de horizontes de construcción colectiva que hoy tenemos ocasión de lanzar. Muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias, hermano Cristian. Y bueno, dicen que los libros son espejos porque reflejan todo lo que uno lleva adentro. Aquí se refleja todo lo que se hace en una ciudad, lo que se hace justo en esta educación media, en estos grados tan importantes y decisivos también dentro de lo que es nuestra ciudad de Bogotá. Por eso queremos invitar a una de las entidades que han aportado precisamente para que esto se haga real, el IDEP, con la doctora Eliana María Figueroa, directora encargada. Muy buenas tardes para todos y para todas. Siempre es maravilloso volver a los lugares que en algún momento fueron nuestra casa. Sobre todo fue cuando pudimos construir sueños por la educación, que es en últimas el propósito de todo un país que esperamos esté transformando. Bien, para el IDEP es realmente un honor estar compartiendo un espacio que es de los maestros, de las maestras, de los directivos docentes de la ciudad, que son reconocidos por nosotros y por todos nuestros aliados como intelectuales de la educación, como maestros capaces de investigar, de innovar, de transformar. Y en ese sentido, estar aquí hoy haciendo un nuevo lanzamiento de un libro que ha sido inspirado en sus prácticas pedagógicas y en sus experiencias es un motivo de celebración. En primer lugar, el IDEP a lo largo de sus casi 29 años, estamos a puertas de cumplir 30 años trabajando por los maestros y con los maestros y las maestras de la ciudad. Tiene dos agendas de investigación y esta investigación que dio origen a esta publicación está dentro de la agenda de la transformación pedagógica. Es decir, este libro nos enseña cómo los maestros en la educación media están transformando la educación y están haciendo aportes invaluables desde sus experiencias y sus prácticas. Y de esa manera fue como en el 2022, queriendo hacer una indagación, como lo hace siempre el IDEP desde la investigación, invitamos a la Universidad de La Salle a hacer una triada maravillosa conjuntamente con la escuela, con 12 colegios que formaron parte de este ejercicio investigativo formativo, porque también tiene un componente de formación muy interesante, y con esa triada completada por la escuela, que es justamente ese espacio donde ocurre el acto educativo maravilloso que logra sembrar, generar y crear nuevas generaciones, en donde se trabajó por entrar, hacer un ejercicio de mirada con todo el respeto, por supuesto, que manejan este tipo de comunidades mixtas que están siendo lideradas por la Universidad del profe Carlos Valerio, que ha estado siempre impulsando esa metodología tan interesante y que nos ha llevado a seguir investigando con ustedes. Este año tenemos una investigación también sobre ciudadanías participativas. Llegar a la escuela y descubrir estos maestros que están aquí, que son autores, coinvestigadores y escritores también de esta publicación, para revelar a través de ella cómo son sus prácticas y cómo están contribuyendo. Entonces, ustedes son los autores, las autoras de todo esto y poder ver aquí también desde la metodología de las comunidades mixtas a los estudiantes, a nuestros estudiantes de los colegios, nos llena de orgullo y tal vez ese es el toque más interesante que tiene la universidad en los procesos de investigación que se ha adelantado, porque las comunidades mixtas de investigación abren las puertas a las voces de todos los actores. Los estudiantes tienen también mucho que contar porque son en últimas los sujetos que están recibiendo todo lo que los demás estamos haciendo por ellos. En ese sentido también desde el IDEP se sumó Amandita Cortés. Creo que es imposible dejar de mencionarte en un día como hoy, en donde Amanda después de 23 años se retira hoy del IDEP justamente y
no podemos dejar de mencionar que ha sido una persona que no solo ha aportado su conocimiento, porque es muy amplio, sino también su amor, su pasión por la educación, por la docencia, por los maestros, y creo que eso también queda plasmado en el libro. Entonces, Amandita, es oportunidad para decirte gracias de verdad, de corazón, en nombre de todo nuestro instituto y dentro de una comunidad académica que también te respeta y te valora. Bueno, y sin más preámbulos para no ponernos sentimentales, les damos la bienvenida. De verdad, gracias maestros, maestras, directivos de los 12 colegios, a los maravillosos estudiantes que nos acompañan, al equipo de la Universidad de La Salle, por supuesto, y al maravilloso equipo del IDEP también, que unimos fuerzas para entregarle a la comunidad educativa una joya desde la educación media de lo que se está haciendo en Bogotá. No sé si la Secretaría de Educación al fin pudo participar hoy o Atenea. Bueno, invitamos a... muchas gracias, muchas gracias. Estamos acá porque justamente estas son las pistas que nos dan, ¿cierto? Los maestros, las maestras y estas comunidades mixtas para formular políticas de educación pertinente y decirle a la comunidad educativa de la ciudad que sí funciona lo que estamos haciendo y que de ello podemos extraer un montón de información para seguir avanzando en las políticas públicas, pero sobre todo para ser efectivos y pertinentes y seguir replicando este tipo de experiencias en otros colegios. Entonces, muchas gracias. No contemos más del libro porque eso es lo que vamos a hacer paso seguido con Amandita y el equipo. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos. Bueno, en este camino de escucharnos, de leernos, de percibirnos, de escribirnos, también la posibilidad, desde luego, de poder compartir y reconstruir y superconstruir. Por eso invitamos al doctor Milton a que nos hable un poquito de esto y que nos dirija sus palabras. Muy buenas noches para todos, para todas. Pues una felicidad enorme llegar a este día de presentación de un producto académico hecho de manera colaborativa. Yo quisiera referirme a 3 palabras. La primera es agradecer. Y creo que esta noche es una noche para dar gracias. Dar gracias al IDEP para la universidad, pues es un honor y un orgullo haber podido trabajar con el IDEP, que es un referente en la investigación pedagógica en Bogotá y ha sido un adalid, digamos, del saber pedagógico de los maestros. Y creo que a nivel del país, si alguna organización ha luchado vehementemente porque el saber pedagógico del profesor sea reconocido, ha sido el IDEP. Y Amanda, pues no hay palabras porque pues tú eres un referente en todo este ejercicio. Gracias al IDEP. Gracias a ustedes, colegas docentes, colectivos de los colegios. Gracias a las comunidades académicas, a comunidades educativas. Como lo decía Liana, emociona ver los estudiantes, emociona ver las familias, emociona ver los profes, los rectores. Y gracias al equipo de la universidad, a quienes hacen esto posible de lo administrativo, a la doctora Pilar Calvo. Este fue un proyecto de investigación gestionado desde la Dirección de Extensión y Vinculación con el Medio, y al equipo, al Dream Team de investigadores de la universidad, Isabel, Carlos Valerio, todo su colectivo que hicieron posible pues que todo esto se hiciera. Digamos que aquí hay que agradecer muchísimo a todos los que hicieron posible esto. Lo primero, agradecer. Lo segundo, celebrar. ¿Qué celebramos? Celebramos que hay una producción académica. Cuando empezamos todo este camino, recordarán, ¿no? Tal vez la primera reunión en un salón de este edificio en el 2º piso, que fuimos convocados, fueron convocados, llegaron todos como preguntando esto de qué se trata. Había una especie de promesa y una especie de reto, y es, ustedes van a ser los escritores de su propia historia académica.
eso que leemos, ¿no? Kemis 95 dice, ¿no? Grondi 2003, Borda, ¿sí? 84. Entonces ahora los apellidos de ustedes, autores de un conocimiento producido desde el ejercicio de la práctica. Y eso hay que celebrarlo. O sea, hay que celebrar que hay un producto académico, es un producto académico bueno. Celebrar que fue posible hacerlo, que ese sueño fue posible materializarlo, porque eran muchas voluntades. 12 colegios, una universidad, el IDEB, o sea, eran muchas voluntades y celebrar que fue posible. Celebrar, por supuesto, también la vida. Creo que todos los días es una maravilla poder celebrar que estamos vivos, que tenemos amigos, que conocemos gente, que nos pasan cosas maravillosas. Que sea una noche entonces también de celebración. Y la tercera tendría que ser retarnos, ser retados, el reto. Y creo que hay varios retos que ya han sido enunciados. El primero, el reto de seguir sustentando metodológica y epistémicamente las comunidades mixtas de investigación. Hoy estábamos en otro evento, en el Congreso del segundo Congreso Internacional de Liderazgo y Excelencia Docente, y en una de las paneles le hicieron la pregunta a Carlos Valerio. Carlos Valerio, ¿qué es lo mixto de la comunidad? ¿Qué es eso? Yo, híjole, buena pregunta, ¿sí? Porque es una discusión profunda. Claro, cuando uno está aquí y mira, entiende qué es. Pero para la comunidad académica, esa es la pregunta, ¿no? ¿Y qué eso qué es? ¿Eso cómo funciona? Y quiero diferencia de las investigaciones colaborativas. ¿Qué hay aquí? Entonces creo que el reto es seguir construyendo esas fundamentaciones epistémicas y metodológicas de las comunidades mixtas, porque las comunidades mixtas funcionan, porque las comunidades mixtas existen, porque las comunidades mixtas producen, transforman, emancipan. Pero eso es una discusión en los contextos académicos. Es un reto apasionante, un reto del orden investigativo, que es en últimas también un motor que nos tiene aquí. Segundo, un reto de la política pública en educación media. Bogotá ha sido abanderada en los temas de educación media, en discusión de la educación media en el país. Y hemos pasado por muchas fases y muchas conversaciones. Hoy en día vuelve a ponerse sobre el tapete, por ejemplo, en los temas de discusión de la ley estatutaria y la reforma a la ley 30, si deberíamos tener grado 12. Y está aquí Atenea, que está encargada de toda esa articulación, de todo ese proceso articulador y que pasa por la articulación entre media y superior. ¿Es necesario pensar los productos de grado 2? ¿Eso cómo sería? Y la pregunta sobre qué es la educación media, lo estudiábamos y lo discutíamos con los teóricos, ¿no? La educación media pasó de ser una política de élite a una política de masificación, y cuando se masificó la educación media, empezamos a quedarnos como sin muchos argumentos curriculares. Entonces hemos intentado muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, con unos problemas, digamos, en configuraciones curriculares de unos procesos que no terminan de hacer la diferencia entre la básica y la media, en las metodologías, en la comprensión de lo que son los jóvenes, qué es un joven de 15 años estudiando en determinados contextos. O sea, hay unas grandes preguntas. ¿Cómo articular para hacer trayectorias continuas? ¿Cómo articular para hacer trayectorias completas? O sea, creo que el reto también es a seguir pensando la educación media. Y este es un buen insumo. El libro es un librazo, eso es un textazo. Y ahí hay unas cosas maravillosas. Y el tercero es un reto particular para los 12 establecimientos educativos, porque ahí hay una producción de conocimiento, pero y es la pregunta que les haría, y es, y ahora, queridos colegas, ¿qué sigue para ustedes? Después de hoy, la celebración, el libro, ¡wow! ¿Qué sigue para las instituciones educativas en relación con ese conocimiento producido? Bien, creo que sobre eso vamos a conversar ahora en este panel. Y bueno, eso es de verdad una noche de mucha felicidad y de mucha celebración. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Lo ha dicho el doctor Milton, viernes de celebración,
viernes de gratitud, viernes de reto. Entonces, ¿ya le dijo gracias al que está a su lado? Esa persona que está a su lado participó en este libro, está hoy presente. Por favor, agradézcale, dígaselo al que está atrás también, al que está adelante, porque algo tiene él que ver en esto que está sucediendo hoy. Listo, y como ya nos dimos las gracias, recuerden que estamos en el momento de la celebración, como dijo el doctor Milton, y pues ya vendrá el siguiente momento, que es el de seguirnos retando, y ahí también la invitación a que sigamos pensando. Dentro de nuestra agenda, desde luego, viene una parte central que dentro de este momento de gratitud, desde luego, y para aquellos que conocemos su trayectoria y que desde luego también vivimos y reconocemos y hemos sido partícipes y además beneficiados de todo ese amor que le pone a la educación, Amanda, te queremos invitar en gratitud también para que des esta presentación del libro y que hagas lectura a esta carta. Bienvenido. Muy buenas tardes para todos y todas. De verdad que me soñé la despedida del IDEP así. Y esto ha sido un regalazo del universo, poder estar rodeada de maestros y maestras. Ustedes representan la confianza que han tenido en mí durante 23 años para entrar a sus colegios, a sus aulas, muchas veces a sus vidas, a conocer sus anhelos, sus proyectos, sus iniciativas, sus sueños, sus frustraciones. Y aprendí de ustedes que no hay peros, que no hay obstáculos, que no hay horarios, cuando de querer hacer la diferencia se trata. Yo me voy infinitamente agradecida del instituto. Le debo al instituto, y aquí pues hay que poner el rostro a quienes hoy me acompañan desde las directivas. Siempre tuve el respaldo de las directivas, siempre. Yo sé lo importante que es contar con el respaldo de las directivas para todas las locuras que a uno se le puede ocurrir. También sé las dificultades y los retos que implica estar en la educación pública, y sobre todo el alma que ustedes le ponen a transformar la vida de sus estudiantes. Por eso, muchas gracias, y hoy los protagonistas y las protagonistas son ustedes. Tienen el código QR para que puedan descargar el libro de una vez y se lo lleven, para que puedan ir haciendo secuencia de lo que yo puedo irles contando del texto, y de algunos apartados que quiero compartir con ustedes también para provocar la conversación y el diálogo. Es un agradecimiento y un reconocimiento a todos los autores, las y los autores. Hoy es de celebración, como dice el profesor Milton, porque siempre será un motivo poder conocer, reconocer que los maestros y maestras de la escuela preescolar básica y media, como intelectuales de la educación, están aportando todos los días al desarrollo científico del campo. Lo puedes poner ya no sé si ya lo descargaron. ¿Lo pudieron descargar? ¿Al Drive? ¿No al libro? ¿Están descargando? ¿Están descargando el libro? Ok, entonces, sí. Mientras va bajando, entonces, de la nube. Ok, me están diciendo algo aquí que es completamente estratégico para esto de la circulación y socialización del conocimiento, y es que no compartan el PDF, sino que compartan la dirección del repositorio del instituto.
Bien, el libro Espirales de reflexividad crítica y propositiva para escribir la educación media en Bogotá. Un agradecimiento muy especial y un reconocimiento a los maestros y maestras investigadores, a toda la comunidad mixta de investigación, formación e innovación, y por supuesto a los colegas del doctorado en educación y sociedad de la Universidad de La Salle, en cabeza de nuestro querido amigo Carlos Valerio. Esto tiene rostro y tal vez me voy a demorar, en lo que más me voy a demorar es justamente en leer los nombres de nuestros coinvestigadores y de los del equipo que hizo parte de esta investigación. Un agradecimiento a la profe Juliana, Cristina, Diego, Diana, Velasco, Luis, Nelsi, Ana, Juan, Dayan, Dora, Janet, Edna, Fernando, John Alexander, Diana Forero, Julie, Yuri, Freddy, Cristian, Orlando, Gira Milena, Nidia Alejandra, Juan Francisco, Luis Guillermo, John Edilberto, Karen Dayana, Nini Joana, Andrés Esteban, Diana Janet, Nancy Janet, Sandra Rubiela, Otto, nuestro rector, y nuestra rectora que está de presentación, de presentadora, maestra de ceremonias, tiene un potencial histriónico impresionante. A la profesora Dayana, Edgar Eliezer, Jimmy, profesor James, Astrid, Pablo Anthony, Debbie, y a nuestro equipo de la Universidad de La Salle, Carlos Valerio, Isabel Jiménez, Lizeth Lorena, Angie Marcela, Milton Molano, y del IDEP, Ángela Vargas, y por supuesto los estudiantes del Semillero de Investigación Auténtico. No tengo los nombres de los estudiantes, ni de los padres y madres de familia de las comunidades, ni de los demás maestros, pero sabemos que sin ellos tampoco hubiera sido posible dar cuenta hoy de esta publicación. Este libro, a ver si me funciona. Si ustedes ya lo están viendo en pantalla, creo que ahí se ve muy pequeño. No sé si ya lo están viendo en pantalla. Es el resultado de más de un año de trabajo mancomunado entre el IDEP, la Universidad de La Salle y 11 instituciones de 6 localidades de la ciudad. El texto presenta 7 apartados. El primero de ellos da cuenta del horizonte de acción ecosistémico, como lo llaman los colegas de La Salle, y de la naturaleza del libro que se considera inédita. Ustedes ya valorarán por qué. Luego viene la introducción que sitúa al lector en la apuesta lasallista y también en la apuesta del instituto, y de cómo esa sinergia universidad-IDEP representa una potencia para los procesos de formación docente y su capacidad de agencia de los maestros como sujetos de conocimiento, pero también de trazar las rutas de acompañamiento desde una relación horizontal y colaborativa en la producción de eso que llamamos saber pedagógico. Y aquí aparece una construcción metodológica que el grupo de investigación liderado por el profesor Carlos Valerio viene consolidando desde hace años, desde el doctorado, y que se llama las comunidades mixtas de investigación, formación e innovación, que junto con lo que emerge en eso que se denomina los espirales de reflexividad crítica y propositiva, trazaron el camino de la investigación, de una investigación entre pares y de una investigación transgresora, si se quiere, de los cánones que imponen algunas formas hegemónicas de hacer investigación. Transgresión que solamente es posible por lo arriesgado que son los maestros y las maestras, que siempre aceptan la convocatoria y las convocatorias del instituto. Enseguida se despliega lo que se denomina y titula movimiento teórico conceptual, con unas preguntas supremamente sugerentes que van siendo respondidas en la polifonía que evidencia el texto.
pues la conversación se entabla entre distintas fuentes, la teoría, la política educativa y la experiencia docente. Lo que luego se articula con otros elementos que han sido significativos para visibilizar la producción intelectual de los maestros y maestras, como es la sistematización interpretativa y crítica de sus experiencias, y esto como parte de un proceso de formación en investigación que tiene el énfasis de aprender a investigar, a investigar se aprende investigando. Por eso lo que viene en este índice es la presentación por parte de los profes, investigadores, de sus hallazgos, sus reflexiones y sus análisis que develan como propio desde su saber y desde los actores que les acompañan los sentidos y significaciones de la educación media situada, es decir, en su territorio. Así encontrará el lector la singularidad de ese sentido de la educación media en localidades como las de Ciudad Bolívar, las de Kennedy, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal y Tunjuelito. Finalmente, los análisis de segundo orden de los casos descriptivos, pasando por lo interpretativo hasta llegar a lo propositivo, para cerrar con unas recomendaciones que ojalá sean tenidas en cuenta por aquellas entidades que pueden acompañar los desarrollos de lo que hoy es la educación media en la ciudad, para transformar las prácticas pedagógicas de esa educación, pero sobre todo la vida de los jóvenes. Este libro muestra que para entender lo que pasa en la vida de los estudiantes de la educación media es necesario adentrarse con muchas más investigaciones al interior mismo de las instituciones escolares, a la biografía de estos estudiantes y a las de sus familias, y también a las prácticas pedagógicas de maestros y maestras. Muestra además que es necesario arriesgarse con nuevas metodologías investigativas, con nuevas formas de formación docente y con maneras de construir articulaciones interinstitucionales más horizontales que democraticen la producción del conocimiento desde y con la escuela. Ahora quiero solamente detenerme en algunas partes del texto, porque realmente me parece que es importante resaltarlas. El texto es un texto voluminoso de 380 y pico de páginas, pero de lo que me va resonando, sobre todo de la metodología, los abordajes metodológicos y de las recomendaciones que hacen los colegios en cada una de las localidades. Ya tendrán ustedes la oportunidad de leerlos con más detalle. La investigación educación media, permítame si aparece aquí la otra. Me parece que es importante traer a colación el objetivo de la investigación que se socializa en este libro y la población que participó en ella. La investigación Educación Media y Jóvenes, Experiencias Significativas en Bogotá, indagó por el sentido pedagógico y la dimensión transformadora que entraña el quehacer de un grupo de maestros y maestras de la educación media en la ciudad de Bogotá. Esta investigación sistematizó a manera de estudio de caso múltiple las experiencias de 11 instituciones educativas del distrito, de 6 localidades de la ciudad, con 40 docentes como investigadores y 120 participantes entre maestros, rectores, padres de familia y estudiantes implicados en la educación media. Lo segundo que quiero resaltar es el tipo de investigación que se nombra. Esto no lo van a leer en ningún manual de investigación. Esto es parte de los riesgos que ha corrido el grupo de investigación de la Universidad de La Salle, pero que comienza a tener todo el sentido cuando se dialoga en las comunidades mixtas. Se optó por una investigación activista, colaborativa y transformadora, a partir de la cual problematizar las relaciones de interdependencia entre la producción de saber, de conocimiento y pensamiento educativo y pedagógico, las prácticas ético-políticas y democráticas de los ciudadanos y las acciones transformadoras de la sociedad y de la cultura.
Bajo esta racionalidad se consideró que la producción de conocimiento en educación y pedagogía es una práctica social, sensible al poder, multisituada y colectivizada que posiciona la práctica pedagógica como una fuente de producción de saberes y con el interés de incidir en la transformación de las propias comunidades educativas. Asimismo, se planteó que las dinámicas de producción de saber, esto es muy lindo dentro del texto, dentro del saber, corporeizar, sentir, y del saber, poder transformar, están soportadas en una posición epistemológica y ontológica de la amabilidad. Ese tipo de amabilidad, de manera abierta, muestra la posibilidad que hay en la sorpresa, que hay en la escucha auténtica, que hay en ese acompañamiento que es capaz de generar una virtud de dejar que los seres a quienes se visitan les vaya ocurriendo algo. Y ese algo es la transformación de estar, de sentir y de ser con otros y por otros. De hallar todo lo bello que se pueda y en una idea de formación, construir con el otro, ese otro que ya no es el mismo, que ya no es el de antes y que se transforma cuando escucha, cuando se transforma, cuando se es, que se transforma cuando se abandona, que se transforma en los duelos de no sé. De manera que la pregunta por el sentido de las prácticas pedagógicas en la educación media se asumió en esta investigación como un quehacer de reflexividad pedagógica que busca fundamentalmente eso, transformarse, transformarnos. Esto para resaltar que la presente investigación que se socializa en este libro se desarrolló a partir de un horizonte que también el grupo con sus comunidades denominó de acción ecosistémico, estructurado en 3 movimientos de reflexividad crítica: reconstruir, deconstruir y posicionar, organizado en lo que llamaron espirales de sentido y en la finalidad de potenciar las relaciones de interdependencia entre formar, investigar e innovar, a partir, 1, de proponer y llevar a cabo de manera simultánea un proceso de formación docente, a la manera de lo que fue un diplomado, enfocado al desarrollo de las capacidades investigativas de los maestros. 2, un proceso de indagación acerca de los sentidos pedagógicos de sus prácticas de enseñanza. Y 3, un proceso de innovación orientado a la realización de la sistematización de sus experiencias en la educación media. Este gráfico que van a ver aquí es parte de lo que van a dialogar ahora en el panel y que articula lo que se ha denominado ecosistémicamente el hacer en una comunidad mixta de investigación, formación e innovación. Pero ahora quisiera darle la palabra a los maestros y maestras en las recomendaciones que nos dan a las entidades, al IDEP, a Atenea, a la Secretaría de Educación y por supuesto a las universidades para pensar de otra manera la educación media y para transformarla. Ciudad Bolívar. ¿Hay alguien aquí de Ciudad Bolívar? Profe. Pueden leer. Esto lo recomiendan ustedes. Ven acá, ven acá. Ah, la intuición. Si quieres aquí, profe, claro. La necesidad de promover la relación entre educación media y campo rural desde las actividades agropecuarias y su potencial para traer temas como la investigación, el emprendimiento, la construcción de paz y convivencia. Este es el del Colegio José Celestino Mutis. ¿Sí?
También la integración de los saberes ancestrales, la emergencia de identidades juveniles alternativas y el papel, ¿sí?, de la ciencia y la tecnología para ofrecer soluciones en el entorno. Asimismo, acudir al tema socioemocional desde la mirada de los sentidos de vida y no tanto de proyecto de vida como una oportunidad de explorar las subjetividades e intersubjetividades de los jóvenes. En este sentido, se alude a la exploración de la categoría de sentido de vida como una posibilidad de potenciar la experiencia vital de los jóvenes desde el reconocimiento público de sus resistencias. Kennedy. ¿Hay alguien aquí representando a Kennedy, la localidad de Kennedy? Profe. De igual manera, se recomienda generar más y mejores estrategias de articulación con la educación superior para la educación media académica. Asumir la educación media como una modalidad flexible y abierta a los lenguajes, las necesidades y las capacidades de las juventudes que requiere. Por un lado, inversión en infraestructura y por el otro, acentuar la investigación en la educación media como una acción investigativa, comunicativa, transformadora de la vida de los jóvenes y de la conquista de su ciudadanía. Bosa. ¿Hay alguien de Bosa? Profesor, profesora de Bosa. En la localidad de Bosa se centró en explicar que uno de los horizontes de la educación media puede ser la transformación de su entorno inmediato, máximo cuando el acento del PEI está puesto en el tema ambiental interdisciplinar. Otro horizonte que no puede faltar es su base teleológica derivada de las reflexiones filosóficas, éticas y políticas de los espacios sociales y culturales. Rafael Uribe Uribe. Nuestro rector. Dice, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, la oportunidad de mapear los procesos pedagógicos, escolares y educativos de la educación media permite reconocer otras oportunidades de formación y circulación para los jóvenes, los cuales, si bien se derivan de la identificación de necesidades de infraestructura pedagógica y administrativa de los colegios, responden a las agencias y gestiones territoriales de los actores sociales para mejorar la oferta. Tunjuelito. Se orientó a estudiar los impactos sociales y culturales de los nuevos colegios construidos en las localidades, pues constituye una manera de reconocer los potenciales y las necesidades de la educación media en la ciudad. Desde esta perspectiva, resulta importante indagar por los intereses, las experiencias vividas y la memoria colectiva en torno al espacio geográfico que habitan los jóvenes, con el ánimo de que estos espacios sean asumidos como territorios de paz, animación pastoral y fraternidad. San Cristóbal. Buenas noches. Reconocer las lecciones aprendidas de los colegios que han adoptado para la doble titulación con el SENA. Resulta una acción significativa para la política pública. Comprender lo que significó desde el plano institucional y pedagógico. Las implicaciones de emigrar de una educación media clásica y académica que causaba muy poco interés y curiosidad a los jóvenes, a una técnica y una tecnológica para el fortalecimiento de capacidades para el siglo XXI. Un salto que pasa por la reforma circular curricular, la comprensión del entorno
y la resignificación, sí, la resignificación de los sistemas de evaluación y promoción. Cada una de las localidades en el tomo que ustedes ven detalla con filigrana la singularidad y la particularidad de los sentidos y significaciones de la educación media. La necesidad de un trabajo interdisciplinar e interinstitucional entre Secretaría de Educación, IDEP, Atenea y las universidades. Por supuesto, el papel protagónico del SENA y la pregunta por los proyectos y las trayectorias de vida de los jóvenes y si es necesario repensar el lugar y el valor social que tiene la educación técnica como una opción viable para la vida de estos jóvenes y las condiciones para acceder a una educación superior de calidad a propósito de nuestra ley estatutaria que estaban presentando y que esperamos pase todos los filtros. Una educación superior para todos y todas como un derecho que puede garantizar esta sociedad para no seguir arrojando a su soledad cívica a los jóvenes. Invitamos entonces ahora al panel. Ese QR que tienen ahí no es del libro, es de una cosa que hizo muy bonita el equipo, que fue registrar en pequeñas cápsulas audiovisuales las visitas que hicieron a cada uno de los colegios. También lo pueden escanear y lo lleva al canal de YouTube. Entonces, profe Carlos Valerio, los estudiantes, los profes. Hola. Sí se escucha, ¿cierto? Gracias. Bueno, entonces invitamos a este conversatorio de autores a la doctora Amanda Cortés Salcedo, al doctor Carlos Valerio Chavarría, al rector Otto Gómez Huertas y a Lady Caraballo. Bueno, muy bien. Gracias a ti. Bueno, ya lo han dicho de distintas maneras, lo cual no significa que también lo pueda volver a ratificar, a literar. Este momento de profunda alegría, cuando nos encontramos por primera vez aquí mismo en la universidad, y fue nuestro primer encuentro en el que contamos de qué se trataba el proyecto y por qué nos constituíamos en una comunidad mixta de investigación, formación e innovación. Un profesor dijo: qué bello, es muy interesante, pero es muy ambicioso. ¿Será que sí somos capaces de llegar a un libro? Profe, sí, ahí está el libro. Sí somos capaces de llegar a un libro y sobre todo de escribirlo a voces, con múltiples lenguajes y sobre todo con la propia carne, con la propia emocionalidad, la propia corporalidad, ese sentirse escritura, porque no solamente estamos haciendo un análisis intelectual de lo que significa la educación media aquí en Bogotá, en el distrito capital, sino qué significa para el joven, qué significa para el maestro, qué significa para el padre de familia. Tuvimos la oportunidad de ver la educación media desde cómo se encarna la educación media, cómo se vive la educación media. Y hablar no solamente de aquellos asuntos que la configuran en su estructura y su intención, sino y sobre todo cómo se gestiona y cómo se crea la condición para que sea posible. Y por eso parte de las experiencias que hay en el trasfondo de esta escritura estaría a nuestra manera de ver cómo se hizo gestión territorial para poder brindar una alternativa a los jóvenes de que pudieran circular por distintas opciones de hacer la educación media. Entonces, quizás de esas cosas
valdría la pena que conversáramos y que diéramos nuestro punto de vista frente a lo que se aporta con una investigación como estas, que es activista, colaborativa y transformadora. O sea, nos estruja la neurona, nos estruja la emoción y nos invita a habitar distinto la pedagogía. Entonces quisiera darle la palabra a ustedes para que nos cuenten desde su punto de vista, pues cuál fue su experiencia en una alternativa como estas. Entonces, creo que puedo, por donde quieras. Entonces yo voy a para que tú tengas la adelante. Buenas noches. ¿Ya? Así. Buenas noches, mi nombre es Lady Caraballo, soy estudiante del grado 10º del Colegio Técnico José Felipe Restrepo y mi historia con la educación media empieza hace años atrás, cuando mi hermano empezó a hacer un técnico en el colegio. Mi hermano es de la promoción 2020 y yo siempre veía que él se la pasaba muy ilusionado en su técnico de robótica y me contaba experiencias muy buenas en la educación media y cómo eso le gustaría ejercer en su futuro. Este año yo inicié mi formación técnica y puedo decir que ha sido una experiencia muy increíble y más allá de mis expectativas. Uno siempre entra con un miedo de, uy, un técnico, una educación media, pero cuando uno la vive es completamente diferente. Los niveles a los que uno llega, increíble, y todo lo que uno aprende, más allá de lo convencional, también es muy gratificante. Tengo compañeros que les encanta la técnica donde estoy, que es programación de software. Les encanta todo esto y que el colegio nos haya brindado una oportunidad así es muy bueno. Además de la técnica en programación de software, contamos con técnicas de gestión ambiental y con una de robótica. Llevamos 8 años en total con todas las técnicas y ha sido gratificante ver cómo el colegio es reconocido por ellas. Tenemos premios en robóticas, premios en ambiental, en software. Entonces yo creo que esto de la educación media era necesario, porque si vamos unos años atrás, los estudiantes terminaban su bachillerato y ya, iban a la universidad o a trabajar. Actualmente uno sale con un doble, ¿cómo decirlo? Un doble certificado que le abre muchas puertas a uno. Ejemplo, en el SENA te brinda muchas oportunidades con este técnico. Ya, gracias. Eh, Diga. bueno, muchas gracias. Yo dirijo el Colegio Colombia Viva, que queda en la localidad 18 Rafael Uribe Uribe, cerca al barrio Diana Turbay. Está ubicado entre una cancha muy bonita del IDRD, al frente del Parque Molinos 2 y detrás tiene un parque de bolsillo del barrio El Rosal. Entonces parece un colegio campestre. Pero, pues entre sus problemáticas no tiene licencia de construcción porque está construido sobre la ronda de la Quebrada de Chiguasa. Entonces, es anterior a 1991, entonces ahí ya estamos sobre hechos cumplidos. Sin embargo, ahorita leyendo la conclusión, sí creo que retrata esa gran dificultad, que a pesar que no tenemos la infraestructura, que el edificio no es propio, que la Secretaría no puede hacer de mucha inversión, sí hay unas agencias, hay unas posibilidades muy grandes y es lograr vincularnos a un proyecto que se llama Proyecto de Movilidad Escolar Interinstitucional de la UPZ 39. La UPZ 39 está ubicada en el barrio Quiroga y pues imagínense, nosotros estamos al otro lado de la localidad, estamos ya casi llegando a la montaña, por dicho sobre la montaña, y pues siempre hay una distancia bastante grande. Sin embargo, este fue un experimento que, ¿quién dijo que experimentos locos? Ah, mano. Y yo como soy rector puedo hacer experimentos locos también, entonces me acerqué a la UPZ 39 que ya llevaba en ese momento 8 años de consolidación y
solicité que si le dije a las rectoras que si podía entrar al proyecto, y dijeron, listo, no hay problema. Pregúntele a su consejo directivo, a su consejo académico, a padres de familia, hagámosle. Y ahí llegamos. Y pues en el análisis que hicimos en la investigación, pues yo aprendí mucho más sobre educación media de lo que sabía. Entonces, ¿qué aprendimos? Que el concepto de que los niños no iban a ir a moverse hasta el Quiroga o de Quiroga a venir a Colombia Viva, al barrio Bochica Sur, es una, ¿cómo se dice? Un prejuicio de los adultos, no de los estudiantes. Los niños, ellos están en su territorio. El territorio no es solamente como nosotros estamos en la escuela, el que está ubicado en el colegio, sino que es amplio para ellos. ¿Sí? Es normal desplazarse de un lugar a otro. Y pues en este proyecto pasamos de no tener una oferta en media, porque el colegio todavía no ha definido su énfasis en media, a tener la oportunidad de ofrecer 16 programas de énfasis en media, que era lo que estaba ofreciendo en ese momento las 6 instituciones educativas. Ese año también llegó el SENA, entonces tenemos 2 ofertas nosotros también. Y ahorita ya estamos concretando nuestro énfasis. Y esta investigación nos ha dado bases para darle una fundamentación muy fuerte a cómo tenemos que hablar de nuestra énfasis. El aprendizaje es muy grande. Todos están, o sea, ha cambiado la vida de todo el mundo. Los estudiantes pues ya tienen oportunidades no solamente de ir a un énfasis, sino pueden escoger entre 16. Los temores que teníamos los profesores, que no, que los niños cuando entren a esos colegios se van a ir de Colombia Viva y nos van a dejar solitos, no fueron ciertos. Los niños siguen queriendo su colegio Colombia Viva y pues van al otro colegio pues a hacer el SENA o el énfasis que están viendo allí. Y pues hemos mejorado la posibilidad para los estudiantes de tener otros conocimientos y otros énfasis, lo que en últimas cumple con el objetivo inicial de la OPZ 39, que es de mantener que los estudiantes se mantengan, o sea, en una cantidad de estudiantes que entran en noveno, salgan en 11. Pues parece que eso lo hemos logrado. Rector, muchas gracias. Yo voy a meter a Carlos B. en la conversación Ah, pero qué bien. a propósito de la presencia de los colegas de Atenea, que para nosotros es muy importante su presencia hoy. Tuvimos siempre la intención de estarlos invitando para el proceso y celebramos que en el lanzamiento del libro finalmente hayan podido asistir. Como persona que estoy saliendo del IDEP en la frontera, también pensar que es muy importante que quienes se quedan en el instituto, digamos, tengan acceso a la información y a los resultados por 2 asuntos. Uno, lo que se espera es, Angie, si me haces un favor, o Lorena, si pones las preguntas del índice, las preguntas del índice del libro son fundamentales para entender cómo es que se vive la educación media en esta ciudad. No cómo se normatiza, no es cómo se analiza, es cómo se vive, cómo se siente y cómo se actúa, digamos, en el cotidiano desde los diferentes roles en la institución. El rector, los orientadores, los líderes de la educación. Hay líderes, ¿no? Se llaman líderes de la media fortalecida. Tuvimos la intención de invitar al SENA, pero tampoco pudo venir porque son discusiones que son importantes. Entonces, la universidad y Atenea, que están en función de recibir y de acompañar ese tránsito de los estudiantes de educación media a ese mundo de posmedia universitario o de formación técnica, etcétera, o laboral. Digamos, aquí para ponerlos en diálogo contigo, Carlos B., en ese acompañamiento de estos 8 o 10 meses y en toda la producción escritural del libro, ¿cómo se ven estos trayectos
digamos, en términos de cómo se define los propósitos centrales de la educación media desde las instituciones escolares, o por qué se comparan con los demás para poder entender qué sucede en cada colegio en torno a eso que llaman la educación media, cómo recogen las aspiraciones, ¿no? Y las expectativas de los estudiantes. Muchas veces cuando fuimos a campo en la primera fase, esta es la segunda, la primera fase la hicimos hace 2 años, encontrábamos en el Colegio El Destino que las expectativas eran otras, ¿no? De los estudiantes, la de los profes otras y la de los padres de familia otras. Pero además llegaba la oferta con otras ofertas, ¿no? Con otras, digamos, opciones, y no había una manera de diálogo allí que hiciera sentir satisfechos sobre todo a los estudiantes. Bueno, entonces creo que aquí están todos ustedes que pueden dar la respuesta a voces inclusive más densas y más amplias, pero quizás uno de los elementos que articula esas distintas preguntas es aquella que se interroga por el sentido de vida de las y los jóvenes. Pareciera ser una pregunta de segundo orden, pero hay conciencia en las 11 instituciones que es de primer orden, porque ello tiene que ver con la expectativa, pero además tiene que ver con la condición, pero además tiene que ver con la estructuración de la media. Por tanto, parte de lo que nos muestran las 11 instituciones es que no llegan a su oferta de media por simple azar o por lo único que dice la política, sino por una lectura cuidadosa, sistemática de lo que a los jóvenes, hombres y mujeres, les interesa. Adicionalmente, la manera de cómo a partir de esa lectura de la expectativa del joven, su motivación, su interés y su proyección en la comunidad, entender qué asuntos internos e institucionales eran necesarios transformar en términos, por ejemplo, del currículo, en términos, por ejemplo, de articulaciones entre distintas modalidades, en términos de poder hacer de la enseñanza algo alternativo. Por ejemplo, sí hacer énfasis en inglés, pero ¿qué enseñar en inglés que para los jóvenes les resultase supremamente motivante, pero además tan motivante que estuviera dispuesto a ponerlo en práctica? Y que al ponerlo en práctica encuentra una posibilidad. Es decir, que parte de responder a esa pregunta estaría en mostrarle al niño, perdón, al joven, a la joven, que esto que está viviendo le sirve para su vida. Y por tanto, incentiva la participación del padre de familia a que funcione la modalidad. Ah, yo te apoyo, yo te doy el pasaje, no te preocupes, tienes que ir por allá, yo estoy acá. Cuando hablábamos con algunos padres de familia, los padres de familia eran quienes también empujaban un poco el diagnóstico a decir, es que eso que se tiene que ver en la media debe resultarle importante también al joven y a sentirse importante lo que puede aportarle a la familia. Son algunas de esas riesgos que podría yo comentar en este momento. Creo que otros lo tienen ustedes con la experiencia misma, al decir, por ejemplo, ¿por qué es tan importante hablar de sentido de vida? ¿Y cómo es que pedagógicamente se trabaja el sentido de vida? ¿Por qué el álbum? ¿Por qué es tan importante? Es una actividad. Pero cuando los jóvenes nos contaban del álbum, era absolutamente mágico de lo que estaba moviendo en su socioemocionalidad, en su entelequia, inclusive en la manera como lleva el cuerpo. Por ejemplo, cuando yo quiero ser bailarín o quiero estudiar modas o quiero ser programador. Es decir, cosas como estas creo que nos ayudan a pensarnos de manera articulada. Otros aprendizajes que pueden ver con las mismas preguntas que allí, que es articulador, es
cómo desarrollar prácticas de liderazgo, de gestión territorial que convoque voluntades y creen condiciones colegiadas, que es lo que nos cuenta el profesor Otto. Entonces, claro, ellos nos dicen, el colegio hoy es esto, pero todo esto es todo un movimiento participativo que se dio. ¿Y cómo se transforma el currículo desde la voz? ¿Cierto? Pero ¿qué significa transformarlo? Pues significa darle un lugar de posicionamiento a la institución educativa ahí en el territorio. O la maestra que dice, es que yo vivo acá. Y ustedes tienen que conocer que esto no es tal cosa, sino una quebrada. O sea, hagan el favor de respetar. Eso es un sendero ecológico. Y si no saben, con mucho gusto les enseño. O la maestra que dice, vamos nosotros a nuestra huerta, que ahí fue inspirado, está la foto inspiradora de las espirales, que es una huerta, que es aula a cielo abierto. Cuando hacíamos las visitas situadas, pues hacíamos el aula. Las espirales reflexivas, en tanto lo que allí se materializaba como una huerta, que estéticamente se veía y se ve muy bello, allí había ciencia en cómo unas plantas, por ejemplo, cuidaban de otras y estas le hacían control biológico a estas, y cómo los maestros circulaban por allí. O sea, todo este asunto de reconocernos en la particularidad, conversar sobre la particularidad y hallar caminos de articulación entre particularidades, que fue parte, por ejemplo, de una comunidad mixta internistas cuando estuvimos acá en la universidad comentándonos y escribiendo parte de esos capítulos. Son algunas, algunas insinuaciones para que lean el libro también, pero para que se citen entre ustedes, porque el valor está en eso. El primer impacto es mirar si estoy en la foto. Sí, eso es lo primero que hay que mirar, ¿cierto? Todos deben de estar en la foto. Y el segundo es leer su capítulo, pero el tercero es leer el capítulo del otro. Y ahí tienen los nombres y nos tienen a nosotros. Nati Ibrahim, James, sigamos haciendo comunidad mixta de investigación, formación e innovación. Y que creo que eso es parte de una iniciativa como esta. Y en el trasfondo de toda esta ejercicio investigativo está el propósito ético-político. Fortalecer la capacidad investigativa, formativa y de innovación del maestro y la maestra. Eso de que son intelectuales no es por decreto. El ser intelectual de la educación implica prácticas, implica acciones intencionadas, sistemáticas. Y estas maestras y estos maestros y estos jóvenes lo hicieron. Se ganaron allí un espacio, escribámoslo, pongamos el relato. En las conversaciones peripatéticas, que es parte de las comunidades vistas de investigación, nos dieron a conocer el contexto y nos lo contaron en los desafíos. Cada institución, las 11 instituciones que están aquí escritas, hacen parte de un territorio más amplio y enfrentan desafíos muy complejos y tienen expectativas muy altas las comunidades con esas instituciones. Entonces creo que es parte, no sé si eso responde en parte a tu Yo pregunta. quisiera preguntarle, sí, claro, Carlos B. Quisiera preguntarle al profe Otto y a Ley. Uno, el ejercicio investigativo, sé que sufrieron mucho con la matriz de la profe Isa. No, mentira, la gozaron, ¿cierto? La disfrutaron, eso fue un deleite. Eso fue un deleite, esa matriz. Sobre el ejercicio investigativo de formarse como investigador en un ejercicio de investigación haciendo sistematización. Uno. Y es importante el papel de los rectores y de los directivos en términos de comprender que eso se puede institucionalizar en los colegios,
que investigar es parte del ejercicio docente para quien así lo asuma, porque tampoco es decreto. A mí me afana un poco cuando quieren decretar que el maestro debe ser investigador en sus estatutos. Yo creo que hay que ser un poquito más mesurados, pero la investigación como un ejercicio de la profesión es importante institucionalizarlo. Tenemos la participación de 4 rectores aquí en este proyecto, o 4 o 3 rectores y había creo que coordinadores, ¿cierto, profe? Habían coordinadores, directivos docentes. Entonces, es importante hablar de la investigación justamente porque aquí está el instituto y porque creo que deben haber razones explícitas para seguir apoyando este ejercicio de formarse en investigación, haciendo investigación. Y a Lady, el ejercicio de hacer parte de una comunidad mixta de investigación, formación, innovación y una adicional. La expectativa cuando salen de la educación superior. ¿Qué va a pasar? ¿No? Profe Otto, la experiencia de formarse en investigación. Ahorita estaba pensando que cuando llegué al colegio en el 16, en el 15, 2015, teníamos un problema grave y era que a los docentes los amenazaban los padres de familia. Entonces, había mucho, aló, ahora sí. Había mucha rotación a causa de las amenazas. Y uno de los trabajos que hicimos con los profesores fue como localizarnos nosotros como en nuestra dignidad docente. Y entonces pues escuchar al padre de familia que vendrá muy disgustado porque su hijo es su tesoro, entonces si el niño dice algo, pues hay que escucharlo. Entonces, escucharlo completamente y después de que uno haya escuchado todo el discurso del padre, pues con todos los elementos que trae la emocionalidad, pues empezaron a hablar como profesor, en el idioma del profesor y explicarle qué está sucediendo con el estudiante. Y eso pues cambió esas dinámicas. Y la reflexión que hago ahorita, pues no, es que no solamente caminamos como profesores, hablamos como profesores, efectivamente entonces somos profesores, sino que además somos intelectuales. Y ese yo creo que es el aporte mágico de esta investigación, ¿sí? Somos intelectuales, pero intelectuales de verdad. No el mote de ser intelectual porque cargamos los libros debajo del brazo, sino que producimos conocimiento. Intelectuales orgánicos, diría Gramsci, Sí, comprometidos. sí, ¿y dónde está el conocimiento? Lo estamos produciendo, sino que por la misma dinámica de la escuela no nos damos cuenta. Es un proceso que lo llevamos tan pegado dentro de nosotros, donde la emoción está tan vinculada que uno no ve, como dice el dicho, los árboles no dejan ver el bosque. Y pues esta fue una oportunidad de detenernos un momentico y empezar a reflexionar con todas las lecturas y todas las discusiones que tuvimos previamente. Y a partir de esas lecturas entender que sí había unos procesos que nosotros estábamos repitiendo allí. Y pues hablar con los estudiantes, hablar con los padres de familia, hablar con los profesores, nos dio la oportunidad de ver el problema que estaba ahí, que desde que nosotros entramos a la OPC 39 decimos, es que hay que sistematizar, pero no habíamos tenido la oportunidad. Esto fue, el IDEP yo no sé por qué nos escogió, nos dijeron, venga Colombia Viva, que ustedes van para esto. Y yo le pregunté varias veces a Carlos Valerio, ¿por qué nos escogieron? ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Sí? Y entonces, pues después de terminar la investigación uno entiende, dice, claro, lo que estamos haciendo es, con los pocos recursos que tiene la institución y las otras 6 instituciones, al aunarnos y ahí sí hacer que esos recursos sean utilizados en forma más efectiva. ¿Sí? Entonces, este proceso, yo siempre he querido que nuestros profesores hagan la investigación, pues aquí, a raíz de esto que estamos haciendo, están saliendo cosas nuevas dentro de la institución. Es decir, estamos como marcando el camino y eso pues yo creo que con el tiempo va a hacer que todos estemos vinculados en estos procesos investigativos.
Gracias, rector Ley. Pertenecer a una comunidad mixta y las expectativas de los jóvenes con la educación superior. Las tuyas. Bien, pertenecer a una comunidad mixta llena de experiencias mayormente, debido a todo lo que sucede en los ambientes. Pero centrándome más en la pregunta de las expectativas, siento que al terminar el colegio, uno como estudiante, como adolescente, tiene muchas dudas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Y aunque el colegio lo intenta, no siempre se busca una solución. Entonces, con este programa de media, de técnicas, ayudan mucho a orientar al estudiante. Un estudiante ahorita puede salir con un técnico y decir, bueno, mientras pienso bien mi vida, voy a seguir con un técnico que me gusta y que a mi familia le gusta y que forma una comunidad alrededor de eso. Entonces siento que mi experiencia referente a esto es que todos tenemos siempre miedos y dudas al momento de ir a un nuevo lugar o una nueva experiencia. Y sentirse apoyado no solo por la familia y el colegio, sino por entidades más grandes como las que están acá presentes, es gratificante. Sentir que uno no está solo, que no lo van a tirar ahí defiéndose en la vida, no, que le van a dar la mano, que le van a dar 1001 oportunidades para saber cómo enfrentarse a la vida. Muy bien. Ahora me toca creo- preguntarte a ti un aplauso gigante. Para ir cerrando. Y ya nuestra última pregunta es para la profesora Amanda. Sí, no, es que es mejor, esto se llama la reciprocidad. Estaba yo- en el libreto. es, Solo es que verdad, estamos- eso es cierto. Resulta que parte de estas iniciativas de hacer investigación colaborativa, activista y transformadora requiere de aliados y requiere también de grupos de investigación y requiere que digamos, se piensen los convenios interinstitucionales de manera distinta. Creo que un elemento innovador en nuestra relación Universidad La Salle, el IDEP, que lo que hicimos fue un convenio de cooperación, ¿sí? Y en ese sentido, el que sea un convenio de cooperación hizo que no fuese una institución que contrataba a otra para que hiciera una investigación sobre, sino que por el contrario, fueron dos instituciones que se hicieron para hacer una investigación con. Y ese es el elemento central de la investigación colaborativa. Lo segundo hace que sea un grupo de investigación el que esté en la investigación como comunidad mixta de investigación, en este caso el Grupo de Educación Ciudadánica y Política para la Paz, que hace parte la profesora Isabel, el profesor Milton, Lorena, Angie, Carlos Valerio, Cristina y Juliana. Es un grupo de investigación. Luego, que al interior de las instituciones se configuraran comunidades mixtas de investigación, formación e innovación. Cuando les decíamos, deben de conformar sus comunidades, inicialmente nos preguntaban, ¿y cómo se hace? Pero cuando llegábamos como comunidad a hacer cosas conjuntas, por ejemplo, hacer análisis conjunto de la experiencia, entonces nos pasaba experiencias como estas. Profe, ¿qué tengo que decirle para la entrevista? No, no me tienes que decir nada. Conversemos para que entre todos analicemos cuál es la condición, la intención, la naturaleza de su experiencia, porque la información es para ustedes y es para que ustedes la escriban. Entonces, desde este punto de vista, yo te estoy hablando del hacer, ¿sí? En ese hacer que tú estuviste cerca con nosotros, que además nos reuníamos a pensarlo conjuntamente, que además te contábamos cómo estaba funcionando, ¿cuál es tu balance? ¿Cómo me vieron ahí? Hace unos días, hace 2 días, estaba en la Universidad Distrital, que me invitaba a la Facultad de Educación del Departamento de Ciencias Sociales para hablar de estudiantes en formación y para hablar sobre las prácticas pedagógicas. Y una entrada que viene muy de la mano con políticas que dieron origen al instituto tiene que ver con la identidad profesional del docente. Y esto
porque según estudios también hechos por el instituto, la identidad social del maestro tiende a ratificar algo que muchos ya sabemos, sobre todo el maestro y la maestra del sector público, y es que los empresarios y un sector de la academia, estoy citando un estudio de Rocío Londoño y Javier Sáenz ya hace de algunos años, no encontré un estudio más actualizado que pudiéramos comparar, creen poco en los profes del sector público. Eso aunado a la opinión pública mediatizada. Sin embargo, también encuentran que hay quienes sí confían. La comunidad más cercana, padres y madres, y sobre todo sus estudiantes. Esta fue una investigación con una muestra representativa del sector público y eso significa, digamos, un nivel de confianza en lo que se encontró. Y es contundente ver, ¿no?, que esta, digamos, legitimidad viene de quienes están directamente vinculados con la escuela y con los maestros. Entonces, frente al tema de la identidad profesional docente, hay un asunto que sigue siendo, digamos, importante de abordar y es cuáles son esas características que definen nuestra profesión. Yo también soy licenciada, ¿sí?, que definen nuestra profesión y no es particularmente el saber disciplinar. Yo soy licenciada en ciencias sociales. El caso es más fácil de ejemplificar con un licenciado en biología. ¿Cuál es el saber que define? Hay, digamos, un autor español, Santos Guerra, que recoge las características desde la sociología de las profesiones y dice que un profesional debe tener un conocimiento o un saber específico. En un licenciado de biología es más fácil decirlo, pues la biología, ¿no? Sin embargo, las licenciaturas definen quiénes son idóneos para enseñar. Ustedes saben por el nuevo estatuto que dice que los normalistas superiores, los licenciados y otros profesionales. Entonces uno dice, bueno, y si son otros profesionales, significa que entonces cualquiera puede enseñar. La sociología de las profesiones dice, no, porque es que el saber no es autodidacta. El saber viene del campo o está construido en un campo de conocimiento. Entonces, esa es una primera característica. Y quien desempeña, ¿cierto?, la carrera docente es un profesional, ¿cierto? Somos profesionales de la educación. En el balance y en lo que leí y en lo que vi y acompañé en las discusiones, de eso no hay duda. De eso no hay duda. Digamos, hay profesionales de la educación pensando la educación, haciendo la educación. Pero además hay una característica fundamental en esa profesión y es que sea legítimo y que sea reglado y que ese ejercicio docente tenga autonomía para tomar decisiones, pero que además en esa autonomía para tomar decisiones sobre lo que le compete, es decir, enseñar, ¿cierto? Uno diría, con el grupo de Historia de la Práctica diría que los maestros que hacen fundamentalmente enseñar, ¿cierto? Aprender a enseñar no solamente se da en las universidades y en las facultades de educación. Aprender a enseñar, identificar qué es lo que se enseña y cómo se enseña y poder saber quién es el que lo aprende implica ejercicios de indagación y implica ejercicios de investigación. Solamente a partir de investigación pedagógica o por lo menos de una experiencia que no es acumulada, sino de una experiencia reflexionada, es que un maestro o una maestra puede transformar su práctica. Y no todos están llamados a hacer investigación, ya lo decía, pero quienes optan por ese camino están aportando una infinidad de conocimiento nuevo para que sus otros colegas puedan seguirles el paso. Y eso en el IDEP también lo aprendimos. Y lo aprendimos, por ejemplo, a través del modelo de mentoría en maestros y maestras que inspiran.
maestros que forman maestros. ¿Sí? Es la manera de construir y fortalecer una comunidad académica, profesional e intelectual, pues que transforma el mundo a partir de la transformación de la enseñanza. Ese es mi balance. Por eso es tan importante que este libro circule, porque no es uno más. Es un libro que posiciona eso, pero que además pensando un tema que no tiene mucha literatura. El grupo mismo lo vio, no es que hayan muchos antecedentes sobre estudios e investigaciones de la educación media desde esta perspectiva. Lo más reciente fue lo que hizo Maldonado en la Universidad de los Andes, y es una encuesta gigantesca, pero es una encuesta, ¿sí? Y es una mirada externa. Por eso es tan valioso el aporte que hace este libro. Muchas gracias. Yo le complementaría, el aporte son ustedes, su saber, su reflexividad. Son las palabras que aquietaron allí, la manera como fueron mostrando los hilos propios de la sistematización de su experiencia. Creo que ahora solo restaría darles nuevamente las gracias a todas y todos por estar aquí, por acompañarnos, por abrir sus corazones y estar dispuestos a caminar en estas iniciativas que son intelectuales y que nos hacen mejores maestros, mejores maestras, pero sobre todo que nos comprometen aún más ética y políticamente con la educación y con las condiciones que son necesarias para las y los jóvenes para que se dignifiquen sus vidas. Y bueno, muchas gracias nuevamente y creo que ahora Muchas sí gracias, felicitaciones. Afuera podríamos, un brindis. ahora sí un brindis, una felicitación muy grande, un aplauso muy estrecho. Muchas gracias, Amanda. Gracias, Lady. Maravilla, Gracias, Otto, rector. muchas gracias a ti. Bien, muchísimas gracias a todos los participantes de nuestra mesa. ¿Recuerdan las 3 palabras que nos dejó el doctor Molano? ¿Cuál es la primera? Agradecer. Y ya nos dimos las gracias, ¿cierto? La tercera, retarnos. ¿Cuál será ese reto? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué creen ustedes que sigue? ¿Que sigue en nuestras instituciones? ¿Que sigue en nuestras localidades? ¿Que sigue en nuestro Bogotá? ¿Que sigue en nuestro país? Y para esto los invito a que con la persona que está a su lado comente en 2 palabras cuál es ese reto que nos llevamos a partir de esto que acabamos de vivir. Si no hay nadie a su lado, acérquese a alguien. Bueno, hay unas personas en transmisión, ellos también quieren saber cuáles son esos retos, por eso voy a invitar a 2 personas a que nos compartan cuál es ese reto dialogado. ¿Quién quiere compartirnos? Para los que están allá en la transmisión, Oscar. ¿Cuál es ese gran reto? Mire que allá nos están esperando. Carlos Valerio, ¿cuál es ese gran reto para los de la transmisión? Pues aunque yo ya hablé muchísimo, uno de los grandes retos es que podamos seguir haciendo este tipo de investigaciones colaborativas, activistas y transformadoras. Que sigamos fortaleciendo las comunidades mixtas de investigación, formación e innovación. Que sigamos vinculando a los implicados en las preguntas fundamentales por la educación. Y que no renunciemos nunca a nuestro compromiso ético, político y pedagógico por la educación de nuestro país. Muy bien, muy bien. Lo filmaron. ¿Sí? ¿Quedó? Quedó grabado, quedó grabado. No, muy bien, muy bien. ¿Algún estudiante que esté presente y que nos quiera compartir cuál es ese reto a qué nos invita este evento del día de hoy? Ustedes tienen mucho que decirnos. ¿Ven? Es para que nos escuchen desde allá.
El reto es, bueno, el reto viene de varias partes, ¿no? Entonces, el colegio ha publicado 3 libros y el reto es seguir publicando muchísimos más. Claro está que haber publicado estos libros no fue ni mío ni el profesor, sino que fue de todos, desde los estudiantes hasta los maestros, hasta la comunidad. Son libros que se han publicado gracias a todo el mundo, entonces le apuntamos a eso, a seguir publicando más libros. Gracias. Bueno, y en ese camino recorrido y en ese por recorrer, el cual acabamos de dialogar a partir de los retos, no nos queda más que celebrar. Entonces, la invitación a que pasemos a compartir, ¿qué vamos a compartir? Vamos a compartir una sorpresa, entonces nos vamos a ir a celebrar, los invitamos a que todos pasemos. Muchísimas gracias y por favor un fuerte aplauso para ustedes. Bueno, a todas y todos quienes nos acompañaron en esta transmisión del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, en este evento de lanzamiento del libro Espirales de Reflexividad Crítica y Propositiva sobre la Educación Media de Bogotá. Muchísimas gracias. Invitarlos a descargar el libro, a consultarlo, que ya está disponible en nuestro Centro de Recursos para la Investigación y la Innovación Educativa del IDEP. Feliz fin de semana y feliz Día del Amor y la Amistad para todas y todos. Que estén muy bien.